Muy bien. De la lección en el día lunes podemos ver claramente a Pablo como hombre. Este día la lección, valga la redundancia, se llama Pablo el hombre. En el día anterior vimos a Pablo o a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era el religioso, era el judío, era el hebreo de hebreos, él era romano, era todo lo que su origen religioso, cultural y educativo él tenía como trayectoria, como historial en cuanto a lo que él era un fariseo. Realmente Saulo de Tarso tenía una declaración en su boca. Él decía lo que muchos algunas veces hemos repetido. Isaías 8:20 decía, si estos son los que dicen ser a la ley y al testimonio, si no fuere conforme a esto, es que no le ha amanecido. Y Pablo, el hombre, tenía tanta convicción, tenía un celo, tenía una manera de pensar que si la gente no actuaba, no hablaba, no hacía conforme a sus ideas religiosas, entonces él le aplicaba este versículo. Isaías 8:20, si no es conforme a la ley, es que no le ha amanecido. Pero Pablo no se quedaba allí, era un perseguidor. Él no solamente perseguía, sino que apresaba. Él no solamente perseguía y apresaba, sino que mataba a hombres y a mujeres. Y es más, no solo lo hacía en su territorio, sino que dice la Biblia que él buscaba cartas de los gobernantes para perseguir a los cristianos de la iglesia primitiva o de la iglesia temprana a otras ciudades para ir a apresarlos allí, para echar mano de ellos, echarlos presos y aún hasta matarlos, como ocurrió con el apóstol o el diácono Esteban. Dice aquí, el carácter es la combinación de rasgos, calidades, habilidades que construyen la clase de persona que es el individuo. Nosotros oímos hablar mucho que el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo. Pero no es el carácter que tú tienes, no es el carácter que yo tengo, sino un carácter cristiano. Y el carácter son los hábitos buenos y malos. Si tu carácter es con tendencia al mal, no piense que vas a llevar ese carácter al cielo. Si tu carácter es con tendencia al mal, pero buscando hacer lo bueno, entonces ese carácter va a ser transformado cuando seamos llevados en un abrir y cerrar de ojos, y ese es el carácter que vas a llevar al cielo. Un carácter cristiano. Pero en este caso el apóstol Pablo, el hombre, se muestra aquí su celo, sus convicciones de perseguir. Pablo era claramente, dice, un hombre de grandes convicciones y de celo, de tal manera que su celo, su fervor fueron usados para el bien muchas veces. Y esta manera de usarlo para el bien, aunque no siempre fue así, como vimos en Hechos capítulo 9, dice, versículo 1, dice, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ese era el carácter de Pablo, un carácter soberbio, perseguidor. Tenía una mentalidad realmente religiosa, creía que estaba de parte de Dios. Yo diría que era como un musulmán, realmente, aunque estoy hablando de alguna manera blasfemia. Pero vemos a Pablo también en Primera de Corintios, en el capítulo 15. El versículo dice aquí, hablando de cuando se le apareció el Señor, dice aquí, versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia. Tanto así que Pablo pasa de un orgulloso religioso a un hombre humilde que después es usado por Dios. Él mantiene su celo, mantiene su carácter, mantiene su temperancia, su carácter fervoroso y de amor a Dios, pero de una manera ahora cristiana. Y esto es lo que podemos ver aquí. De tal manera dice que aunque él amenazó de muerte a los discípulos, organizó una incursión contra los cristianos en un país extranjero, también su celo y su fervor fue usado para bien. Tanto así que el apóstol Pablo dice, de todos los pecadores, ahora humilde, dice, yo soy el primero, yo soy el que no soy digno. Pero apóstol Pablo fue usado, el apóstol, el hombre, aquí podemos ver su carácter. Él se muestra como un hombre humilde.
Él muestra aquí su fe, su valor, su compromiso con la fe. Pablo comprendió lo que era importante en la vida y lo que no lo era. Hay muchas cosas en tu fe, en mi fe, en la iglesia, en la religión, en la doctrina, que no tienen lugar de ser. En realidad son puros mandamientos de hombre, son doctrinas de hombre y eso no le sirve a nadie. Esto fue lo que comprendió el apóstol Pablo. Alguien que predicaba la justicia de Cristo como muestra la única esperanza de salvación. Él sabía, hablando del apóstol, él sabía cuán pecador era en contraste con un Dios santo. Y en ese conocimiento era más que suficiente para mantenerlo humilde, rendido y agradecido. De tal manera que vemos al apóstol Pablo aquí como un hombre humilde, un hombre sencillo, queriendo hacer la voluntad de Dios. Era un hombre siempre férreo, un hombre de compromiso, pero era humilde de corazón. De tal manera que aquí, cuando un rayo de esperanza penetra el corazón, ilumina todo el alma y muestra lo que está oscuro, lo que está malo. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo cuando se encontró a Cristo. Él fue iluminado por el Espíritu de Dios, comprendió su pecaminosidad, cayó a tierra y dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Esta fue la conducta de Pablo, el hombre. Dice, cuando el Espíritu de Dios viene al corazón e ilumina, el alma dice, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos de carácter humano. Hace patente los deseos impuros y la infidelidad del corazón y la impureza de los labios. De tal manera que Pablo o Saulo pasó de su orgullo a un hombre humilde. Después de acusar, señalar, condenar e imponer, él viene a ser uno que se somete a la voluntad de Dios. De tal manera que el orgullo no tiene lugar en la obra de Dios. Recuerda que un orgulloso allá en el cielo fue echado por tierra. Es mejor ser humilde. Dios resiste a los soberbios y da gracia, da honra a los humildes. No soy yo, es Él en mí el que produce estas grandes obras. Y el apóstol Pablo comprendió lo que era tener la unción del Espíritu Santo. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día martes con el tema que es de Saulo a Pablo.